En un mundo donde la realidad y lo desconocido se entrecruzan, hay historias que trascienden el entendimiento humano. Historias que nos cuestionan, que nos invitan a mirar más allá de lo evidente y nos sumergen en el profundo misterio de la existencia. Hoy les traigo una de esas historias. Una vidente, con un don especial que la lleva más allá de simples predicciones sobre el amor o el trabajo. Una visita, un hombre en busca de respuestas. Y una predicción que dejó una marca indeleble en el curso de su vida. Únete a nosotros en este viaje enigmático, en el relato de la vidente que vio el final inminente de un hombre que simplemente buscaba conocer su destino. ¿Estás listo para enfrentar lo inesperado? Desde que Omar y Alondra comenzaron su relación, siempre enfrentaron los desafíos que la vida les presentaba juntos. Siempre estaban el uno para el otro, en las buenas y en las malas. Alondra conocía todo de Oscar, pues eran inseparables, así que no pasó mucho tiempo para que ella notara un cambio en él. Había algo en sus ojos, un sentimiento que jamás ella había notado. Esos mismos ojos, que antes eran brillantes, ahora se sombreaban con inquietud. Pareciera que algo muy dentro de él lo atormentaba. Él, que antes era sonriente y bromista, ahora la mayor parte del tiempo se sentía lejano, frío. Siempre estaba pensativo, distraído y constantemente murmurando acerca de una sensación opresiva en su pecho. Ya poco se parecía a aquel hombre al que era casi imposible arrebatarle la sonrisa de la cara. Todos a su alrededor se habían percatado de sus cambios de ánimo, al grado que un amigo cercano se atrevió a hablarle sobre una misteriosa señora en las afueras de la ciudad de Jalapa, famosa no solo por su habilidad con las cartas, sino también por una antigua olla que siempre tenía a su lado durante las lecturas. Pasaron unos días y Omar se encontraba igual, hasta que una noche con mucha preocupación le contó a Alondra que necesitaba buscar respuestas y le confesó que visitaría a la vidente para que ésta le leyera las cartas. Los dos eran escépticos, pero pensaron que nada perderían con ir. Alondra, que era una mujer reservada, decidió acompañarlo. No lo podía dejar solo en esto, eran amigos y cómplices en las buenas y en las malas. Así que, movida por la curiosidad y la preocupación, le dijo que contara con ella, aunque para sus adentros pensaba que era tiempo perdido y que eso de nada podría servir. La mañana siguiente, como de costumbre, Omar y Alondra se alistaron para desayunar y decidieron que era mejor hacer las cosas de una vez. No había por qué esperar más tiempo, así que confirmaron la dirección y se dirigieron a visitar a la bruja. Manejaron varios minutos hasta las afueras de la ciudad, hasta llegar a una casa de apariencia humilde que estaba en un callejón sinuoso, adornado por plantas de sombra y el sonido distante de una campana de viento. Al llegar, fueron recibidos por una anciana de apariencia muy sencilla, pero de ojos penetrantes, quien amablemente los invitó a pasar a su casa. Hasta ese punto todo parecía ser muy normal. Nada tenía de extraordinaria, aunque se podía notar a un lado, en una mesa de madera, una olla bastante vieja que resaltaba. Aunque Omar y Alondra estaban frente a la vidente por primera vez, sintieron que la mujer podía ver a través de ellos. Y sin dar tiempo a nada, incluso sin saber quién iba a ser consultado, miró fijamente a Omar y con una voz sepulcral, y mientras lo señalaba, le dijo: «Tú has venido a verme, ¿verdad?». Sin decir una palabra más, inmediatamente la vidente cogió un mazo de cartas, pero se podía notar cómo la misteriosa señora tenía una forma peculiar de mirar fijamente a la antigua olla que se encontraba sobre la mesa, como si en ésta se pudieran ver secretos ocultos y revelaciones del destino. Esa olla, a pesar de su aparente insignificancia, parecía ser un portal a un mundo de misterios. Regresando la mirada a la mesa y sin parpadear, dio inicio a la lectura de las cartas. Inmediatamente el ambiente cambió. La sala,
que antes parecía cálida, ahora se sentía fría. Daba la sensación de que el tiempo pasaba de forma más lenta. Alondra, que siempre se consideró escéptica, sintió cierto temor dentro de ella, y un tanto por miedo y por respeto a la intimidad de su marido, decidió salir de la habitación. Pero con una voz suave, aunque firme, la mujer le dijo: «No, quédate. Tal vez también necesites escuchar esto». Una sensación de incomodidad acompañada de un tremendo escalofrío le recorrió todo el cuerpo. Pero Alondra accedió a quedarse, sin saber que sus vidas jamás volverían a ser las mismas. Omar y Alondra jamás habían estado en una situación similar, pero en la cara de la mujer vidente podían notar que algo no estaba bien. Su rostro, carta tras carta, se ponía cada vez más serio. Todas parecían converger hacia un mismo punto: la muerte. La anciana, con voz trémula y sin censura alguna, le reveló a Omar que alguien le había hecho brujería y que le quedaba poco tiempo de vida. Ella le habló de antiguos resentimientos y envidias tan grandes que habían logrado cambiar su destino. Le dijo que las energías negativas de aquellas que le deseaban mal habían sido dirigidas hacia él en forma de trabajos mágicos oscuros. Incluso mencionó un inquietante vínculo con un panteón, como si la trama de su vida estuviera entrelazada con fuerzas sobrenaturales más allá de su comprensión. Alondra, aunque nerviosa, pero escéptica, decidió restarle importancia a las palabras. Pero Omar estaba petrificado. Su rostro revelaba un miedo desbordante. Estaba aterrado. No paraba de pensar que él estaba sano, pues ya había acudido a varios doctores y no recordaba haber hecho daño alguno a alguien. ¿Cómo le podía estar pasando eso a él? ¿Cuándo y de qué forma la muerte lo encontraría? Las velaciones, según la señora, eran la única manera de disipar el mal que lo acechaba, pero el miedo que sentía Omar era como una presión, una coraza que lo mantuvo alejado de buscar la ayuda que, según la anciana, podría liberarlo de su destino trágico. La sensación de estar atrapado entre las palabras de la vidente y su escepticismo interno lo dejó paralizado. Tras salir de aquella casa, Omar estaba visiblemente alterado. Pasaron los meses y contra todo pronóstico, su salud empezó a declinar. La cuenta atrás había comenzado. Trataron de buscar respuestas en hospitales, consultorios e incluso hasta con chamanes. Pero nadie parecía tener un diagnóstico claro. Omar, envuelto en su creencia y en el miedo, nunca regresó a ver a la vidente ni buscó las velaciones, a pesar de su fe en las palabras de la anciana. A pesar de que Alondra trató de brindarle un poco de racionalidad y le expresó sus dudas sobre las predicciones, Omar estaba atrapado en un torbellino de temores y creencias. Cada vez que las luces parpadeaban o el viento soplaba con fuerza, su ansiedad se intensificaba. Cada día le costaba más dormir, le era ya muy complicado concentrarse en tareas que antes hacía de forma automática, como si el mundo mismo estuviera confabulando en su contra. Unos meses después, y después de haber acudido a un sinnúmero de doctores, un médico reveló la devastadora verdad. Omar tenía cáncer en fase terminal. Finalmente, la batalla interna de Omar llegó a su fin con su partida, que hasta antes de visitar a la vidente era inesperada. Aquellos que habían estado a su lado en los últimos días notaron que su miedo había dejado un rastro indeleble en su rostro. Alondra, por supuesto, se mantuvo a su lado, siendo su roca hasta el último momento. Aunque en el fondo no podía evitar preguntarse sobre el vínculo entre las palabras de la vidente, su misteriosa olla y el destino de Omar. La misteriosa señora y sus palabras quedaron en el aire, sin una respuesta definitiva. ¿Era ella simplemente una charlatana que aprovechó el miedo de Omar para enriquecerse con sus temores? ¿O había algún nexo inexplicable entre sus predicciones y el destino que finalmente se apoderó de él?
La verdad de esta escalofriante historia, las velaciones y las ominosas palabras de la vidente quedaron enterradas junto con Omar en una tumba de incertidumbre y misterio.